Reflexiones filosóficas en un intento por aproximarse a la verdad de las cosas. Capítulo 15. Sobre la política. Apartado 1. El concepto y función de la política. Antes de entrar de lleno en este tema, veo importante aclarar que todo lo que se ha comentado sobre él, con excepción de citas que se hagan sobre personajes históricos, sobre instituciones o sobre documentos oficiales relacionados a dicho tema, son reflexiones personales que pueden o no coincidir con la información que se sepa de este tema a tratar, puesto que la intención de este contenido es el de aportar ideas nuevas que puedan servir para complementar al conocimiento que ya existe, o, que bien, puedan ser útiles para interpretar al mundo de forma distinta. La política es comprendida como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por un grupo de personas que detentan el poder en pos de organizar y administrar los recursos de una sociedad, con el objetivo de encaminarla hacia el bien común. De manera tal que partiendo de que el bien común engloba todas aquellas cosas que son valiosas para una sociedad, en tanto que son necesarias para que sus miembros tengan una vida digna, que es la que en última instancia guiará a cualquier persona a la felicidad, y que, con relación a ello, la dignidad está plasmada en los derechos humanos, se puede concluir entonces que el fin principal e ideal de la política es garantizar que cada persona puede ejercer sus derechos humanos y de la manera más provechosa posible. De suerte que dicho objetivo es acorde con las reflexiones sobre la ética, ya que si el bien es la socialización y lo bueno es lo que mejora la socialización, es sensato pensar que una política que garantice el goce de los derechos humanos a todos sus ciudadanos hará que se refuercen y profundicen las relaciones humanas, primeramente entre la relación Estado-ciudadano, porque un ciudadano se sentirá satisfecho de que sus políticos le ayuden a tener una vida digna, y posteriormente entre la relación ciudadano con ciudadano, debido a que los ciudadanos proyectarán esa satisfacción obtenida por los políticos en todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones humanas. Además, este objetivo cobra más sentido aclarando que el concepto de derechos humanos solo aplica en la relación Estado-ciudadano, pues es el Estado quien está obligado a hacer valer los derechos humanos a los ciudadanos a través de su promoción, respeto, protección y garantía, y, por lo tanto, es también el único que puede violentarlos o vulnerarlos, motivo por el cual igualmente está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier menoscabo hacia ellos. De esto último se esclarece a su vez que si un ciudadano violenta un derecho contemplado como derecho humano de otro ciudadano, entonces tal acción no se considera como una violación a los derechos humanos, sino sencillamente como un delito. Otro punto por el que vale la pena abrir un paréntesis es el del concepto de Estado en este contexto, ya que si bien un Estado se constituye por un territorio, un gobierno, una población y una soberanía, a nivel jurídico, este es representado por su autoridad, sus gobernantes y sus funcionarios, quienes a su vez se convierten en servidores públicos de los ciudadanos, por lo que, al referirse al Estado, se hace alusión a estos servidores, siendo estos por consiguiente los obligados a hacer valer los derechos humanos. Así pues, con lo dicho hasta ahora, se puede aseverar que la política no se conforma únicamente por el gobierno, como suele pensarse, puesto que se trata de un sistema compuesto por agentes, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores, servidores públicos y sus respectivas interacciones, ya que al final, todos estos elementos son los que toman o ayudan a tomar decisiones encaminadas a la vida digna de los ciudadanos. Aunado a lo anterior, la política también tiene una ciencia, encargada de estudiar a la teoría y la práctica de la política, que recibe el nombre de ciencia política o politología, en la cual se incluye a todos los elementos anteriores. En otro ámbito, es válido recalcar que este objetivo tentativo de la política es ideal, teniendo en cuenta que aun cuando los derechos humanos se encuentran previstos en las constituciones de muchos países, al igual que en diversos tratados internacionales, no todos los miembros de una población pueden ejercerlos, especialmente aquellos que viven en zonas marginadas, e incluso, peor aún, que no en todos los países se hacen valer los derechos humanos, y en ese sentido, aún queda mucho por hacer para lograr esa meta, aunque por el momento resulta conveniente ahondar en este conflicto de manera separada. Habiendo sacado a colación a las constituciones, es relevante decir que muchas de ellas se dividen en una parte dogmática, en la que se ubican los derechos humanos, y en una parte orgánica,
donde se sitúan las disposiciones que emanan de la parte dogmática, lo que deja en manifiesto que los derechos humanos son la base sobre la que se construyen el resto de leyes, algo que, al mismo tiempo, revalida que la función de la política es asegurar que cada persona ejerza sus derechos humanos, en tanto que si una de las funciones de los políticos es la de legislar, dicha función debe supeditarse al goce de los derechos humanos por los ciudadanos. Ahora bien, es importante comentar que los derechos humanos, más allá de que se fundamentan en la dignidad, no tienen una definición precisa, pues si nos remitimos a diversas fuentes, prácticamente todas suelen definirlos como aquellos derechos que cada persona posee por el simple hecho de ser humana, de forma que lo más idóneo para comprender qué son los derechos humanos es recurrir al concepto de derecho, que en este contexto se refiere a una facultad, es decir, a una acción que se tiene permitida realizar, en este caso como ser humano en general, sin ninguna distinción. Desde luego que existen muchos derechos humanos, razón por la cual resulta necesario clasificarlos, y aunque existen diferentes maneras de hacerlo, una especialmente útil para comprender mejor a la política es aquella que los agrupa en 5 categorías, que son los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos ambientales, ya que esta clasificación deja entrever que la política debe tomar decisiones en todos esos ámbitos, es decir, que debe tomar decisiones civiles, económicas, sociales, culturales y ambientales, con el fin de hacer valer la dignidad de los ciudadanos. De ahí el por qué las personas le exigen resultados a los políticos en todos esos rubros. De hecho, el origen etimológico del término política viene del griego politike, que significa asunto de ciudades, los cuales no podrían ser otros que los antes mencionados. La clasificación sugerida se estructura e integra principalmente por los siguientes preceptos y derechos. Los derechos humanos civiles son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas, así como su participación activa en la vida política y social, tales como el derecho a tener una nacionalidad, a la libre expresión, el derecho al tránsito libre, el derecho a profesar alguna religión, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la petición, el derecho a asociarse y reunirse con otras personas, el derecho a no ser juzgado retroactivamente ni por algún tribunal especial, o el derecho a no ser molestado por la autoridad, salvo que sea por un mandato escrito y motivado, por enlistar algunos ejemplos. Los derechos humanos económicos son los que hacen posible la adquisición de bienes y servicios que permiten satisfacer las necesidades básicas y secundarias de cada individuo. Estos incluyen el derecho a elegir un oficio o profesión a la cual dedicarse, el derecho a tener un empleo digno con un salario y condiciones justas, así como el derecho a la seguridad social. Los derechos humanos sociales son aquellos que le facilitan a cada individuo desarrollarse en autonomía, libertad e igualdad. Aquí se incluye el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a tener una pareja, el derecho a tener una familia o el derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los derechos humanos culturales son los que hacen posible la diversidad cultural, al igual que el derecho a participar y disfrutar de la cultura, destacando el derecho a la libre asociación, el derecho a la libertad de credo y el derecho a a la libre reunión como los principales referentes de estos derechos, lo que deja entrever que algunos derechos se pueden clasificar dentro de dos o más categorías, como lo es el caso de los últimos mencionados, que así como son derechos culturales, también son derechos civiles. Y por último, los derechos humanos ambientales, que buscan que las personas vivan en un entorno seguro, limpio y sostenible, en el que destaca el derecho a vivir en un ambiente que permite el bienestar. Asimismo, los derechos humanos tienen características, que son la universalidad, puesto que son para todos, la inalienabilidad, dado que al ser para todos, una persona titular de estos derechos no se los puede transferir a otra que también los posee, la imprescriptibilidad, que significa que su duración es permanente y que no se puede renunciar a ellos, la indivisibilidad, que otorga la misma importancia a cada derecho, la interdependencia, que sistematiza todos los derechos y comprende que a falta de un derecho no funcionan los demás. La dinamicidad, que significa que están en constante transformación. Y la progresividad, que en relación a la dinamicidad
Busca que los derechos sean siempre en pro de los individuos y que no se elimine ningún derecho, sino que por el contrario, cada vez se agreguen más. De igual modo, no se debe pasar por alto que existen ocasiones en las que es necesario restringir el libre ejercicio de un derecho humano a la ciudadanía, a fin de preservar a otro derecho humano que en un determinado momento se considera de mayor jerarquía respecto al derecho que se restringió. Un ejemplo de ello se vio durante la pandemia, en el que las autoridades exhortaron a los ciudadanos a permanecer en casa, restringiendo su derecho al libre tránsito para hacer valer el derecho a una vida sana. Aparte de lo anterior, igualmente se deben considerar otras implicaciones que recaen sobre los derechos humanos. Algunos son el principio pro personae o pro homine, las instituciones y los mecanismos que coadyuvan a denunciar violaciones de estas facultades, resaltando a la Corte Interamericana, o las herramientas de interpretación de los derechos humanos. Todos estos puntos son relevantes de exponer, pero así como ocurre con el conflicto de crear estrategias para lograr la plena validación de los derechos humanos a nivel internacional, vale la pena profundizar en ellos de manera aislada, para abordar los respectivos detalles que su estudio merece. Sin embargo, reiterando que la intención de estas reflexiones es la de construir nuevos conocimientos o formas de interpretar al mundo, y no el de profundizar en conocimientos que ya existen, pues el hacer eso extendería bastante los apartados. Por lo que recomiendo encarecidamente para aquellos interesados en el tema de los derechos humanos, investigar más acerca del tema. Regresando a tema, a estas alturas, se hace evidente que lograr que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos y de la manera más provechosa posible es una tarea bastante compleja, motivo por el cual la política debe, por un lado, descomponerse en tantos aspectos como sea posible, desde la creación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, hasta la instauración de organismos, secretarías y la ocupación de diferentes puestos políticos como el de presidentes, gobernadores, regidores o síndicos, cuya suma da resultado al sistema político. Y por otro lado, debe apoyarse de otras ciencias y disciplinas, como las matemáticas, la historia, la geografía, la sociología, entre otras, pero destacando de todas estas al derecho, ya que sin él no se podría respaldar ninguna decisión política, al igual que a la economía, considerando que la implementación de la gran mayoría de decisiones políticas impactan en el plano económico y requieren de la asignación de recursos. Y por supuesto, tampoco hay que dejar en el tintero a la filosofía, en concreto a la filosofía política, que es la que le da sentido y razón a la política. La filosofía política es la rama de la filosofía que se centra en estudiar la relación entre las personas con la sociedad, abarcando tópicos como el gobierno, la política, las leyes, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos, el poder político y la autoridad, con la finalidad de proponer soluciones o aportar nuevas ideas que sirvan para resolver algún problema o mejorar la relación citada. De la definición anterior, puede rescatarse que la filosofía política estudia temas que van más allá de la política misma, puesto que dicha disciplina comprende que para un correcto entendimiento de la política, antes es necesario tener un buen entendimiento de muchas de otras ciencias sociales, y por lo tanto, es una disciplina que precede a la politología y a la vez se anticipa a los tópicos que posteriormente serán de su interés. Aunque algo cierto es que conseguir ese propósito es bastante complicado, y por ello, muchas veces se tienen que unificar criterios cuya aplicación sea capaz de proponer o dar solución a la mayor cantidad de problemas posibles, y es así como surgen las ideologías políticas, que, por tanto, pueden definirse como un conjunto de ideas o criterios sobre alguno o varios fenómenos políticos que buscan que las personas mediante una serie de principios que funcionan como guía, actúen y tomen decisiones políticas. Hay muchas ideologías políticas, pero sin duda, las más sobresalientes son las ideologías de la izquierda y la derecha.